En este espacio queremos compartir con ustedes una parte del trabajo realizado hace un par de meses con el señor Gilberto Hernández y asimismo rendirle homenaje a este gran hombre que, sin ser de Vegachí, trabajó hasta su último instante por el progreso de esta comunidad. La historia de Gilberto Hernández estuvo enmarcada por grandes y apasionadas experiencias, todas enfocadas hacia su sueño de ser artista y al mismo tiempo ser reconocido por su gran carisma. De niño tuvo que superar incontables dificultades y el trabajo pesado hizo parte de sus primeros años de vida. Tal vez esas situaciones fueron las que le enseñaron a valorar todo lo que Dios y el destino puso en su camino. Mi nombre es Gilberto Hernández. Yo nací en un corregimiento de Frontino llamado Nutibara, que es la capital de la panela del occidente antioqueño. Allá nací y viví por ahí hasta los 15 años. Ya salí de allá, me fui para Medellín. Ya empecé allá a trabajar, a conocer ya otras costumbres. Pues yo salí de la montaña prácticamente a la ciudad. En mi juventud a mí me tocó trabajar muy fuerte, como les contaba, salí de la montaña, prácticamente del campo. Me tocó trabajar muy fuerte, me tocó mis padres pues, de escasos recursos y me tocó cortar caña, hierbar caña, cortar cañas, sembrar, cargar. A la edad de 8 años a mí me tocó cargar 2 mulas con caña para llevar a una máquina. Pues ya pues que me tocó fuertecito. Por eso pues el estudio mío fue muy poco porque mis padres no pudieron darme el estudio en esa época. La locución siempre estuvo presente en su vida y es por eso que sin pensarlo 2 veces aceptó viajar hasta esta zona para iniciar desde cero su proceso en la radio y ahí se mantuvo por más de 25 años. La idea de la radio fue que yo vine por allá y me fui para Estados Unidos, estuve 1 año. Me aburrí mucho allá porque pues, me vine y un amigo me llamó, un señor me llamó, no era mi amigo, yo que me llamó y me dijo que si quería que montáramos una emisora en esa época en AM, en el año 69, en AM, y la montamos en Sopetrán. Nació allá la emisora en AM. Luego, como eran emisoras ilegales, me dijo, vamos para Yalí, que en Yalí no hay emisora. Y yo, pues vamos para Yalí, ¿qué tanto es eso? Desarmamos y nos íbamos para Yalí, pero me dijo, pero vamos a conocer primero. Cuando veníamos en el bus, nos dimos cuenta que aquí en Vegachí no había emisora. Y entonces me dijo, oh, no, cambiemos de idea, vamos para Vegachí, que en Vegachí hay una emisora, pero después, vamos para allá, vamos para acá, para Vegachí, vamos para Vegachí. Nos vinimos, hablamos con el alcalde de ese entonces, Luis Elken Ríos, y me dijo inmediatamente, véngase para acá, yo lo apoyo. Y traje la emisora, aquí comenzamos en el año 1991 con un equipo de AM. Su labor como director de Radio Social Vegachí siempre fue permanente. Trabajó de manera incansable para alegrar e informar a todos sus oyentes, esos que se acostumbraron a su voz y a su particular alegría. Tengo muchos años de levantarme a las 4 de la mañana, me vengo para acá, a las 4:10 más o menos estoy aquí, prendo el computador, me pongo a programar, a las 4:45 salgo al aire con música orquestada, para que la sintonía vaya aprendiendo su radio y vaya calentando los oídos. Y a las 5 en punto salgo con el primer programa que es por los caminos de mi tierra. Y ahí trabajo hasta las 7, 8 de la mañana, me voy para la casa, un duchazo, un desayunito, descanso y ya viene Patricia a reemplazarme. Y ya vengo por la tarde nuevamente con otros programas y así hasta las 6, 7 de la noche. Y viene el muchacho Juan Carlos, y él trabaja hasta las 9 de la noche. Una de las canciones impactantes también del Charrito Negro es esta que fue éxito en años atrás, pero es muy diciente, dice, enamoré a mi madre.
A mí me dicen, tan buena la emisorita, muchos dicen la emisorita, otros dicen, tan buena la emisora, no hace mucha falta. Y el día que yo no salgo al aire, por este oye motivo, la gente se preocupa. Aunque no se manifieste mucho, pero la gente se preocupa. Pero uno sabe que la gente lo está escuchando. Porque ellos mismos le dicen a uno, no, es que yo no dejo escuchar la emisora. O sea, los comentarios han sido buenos. Vi un comentario por ahí de esta mañana en Facebook, de una persona que dijo, yo por carrera abrí mi Facebook y una persona que dijo que ojalá Radio Social Megachí funcionara, se oyera como se escucha una emisora aquí en el San Roque. Yo no había visto ese comentario. Pues salió una dama a hablar el nombre mío. Me pareció tan bonito eso, que dijo, es que usted no conoce las peripecias que ha pasado Gilberto Hernández, lo que él ha hecho para sostener esta emisora aquí, que ha sido solo y nadie le colabora. Y nada más. Eso me pareció muy bonito. Eso le satisface mucho a uno. Eso me motiva mucho. Eso me motiva mucho. A mí me llaman a las 4, a las 5 de la mañana me están llamando. Me están llamando para pedir música. A las 5 de la mañana hay gente que me llama, no, Gilberto, voy a salir para el trabajo ya. Póngame este disquito, hágame el favor. Esta canción. Y eso lo llena a uno mucho. Lo llena a uno de satisfacción. Para los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, solo nos queda agradecerle por su gran labor, su amistad y por el compromiso que tuvo durante todos estos años con nuestra comunidad. Adiós a un gran hombre que dejó huella en Megachí.